Transcurriendo la historia de la filosofía ya en la modernidad, la época del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, la razón se va haciendo independiente de la fe. Se va separando y se va independizando, hasta que finalmente, ya en el pensamiento moderno, posmoderno y demás, directamente se va haciendo opuesto y hostil a la fe. Opuesto y hostil a la fe. Por eso es que, y lo que antes era el pensamiento cristiano, antiguo y medieval, de creer para entender, ahora se transforma en, para entender hay que dejar de creer. Un poco esta es la consigna de la filosofía secular, moderna, posmoderna, para entender hay que dejar de creer. Y ya el pensamiento filosófico se establece en una posición antagónica a la fe. Pero nosotros conservamos esa perspectiva original de los pensadores cristianos, digamos, de la época antigua y medieval, que la fe, esto lo repito, aunque ya lo dije para que quede en la clase grabada, que la fe y la razón van juntas, armonizan, van de la mano, pero siempre la razón va un paso, siempre la fe va un paso adelante, va guiando a la razón humana. ¿Por qué? Porque el cristianismo parte de la base de que la razón humana no es infalible. Por eso nosotros creemos en la capacidad del ser humano de razonar. Creemos que la facultad más importante del ser humano es la inteligencia, más bien la que lo distingue del resto de los seres, es su capacidad, su inteligencia, en el verdadero sentido de la palabra, en latín, intus legere, ¿qué quiere decir? Leer dentro de las cosas. ¿Qué significa leer dentro de las cosas? Lo vamos a ver cuando veamos a Aristóteles. Leer dentro de las cosas, que es la inteligencia, quiere decir captar de cada cosa su esencia, su naturaleza, su esencia. Aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. Esa es la esencia de las cosas, la naturaleza de las cosas. Esa es la capacidad del ser humano llamada inteligencia. Entonces, creemos en la razón humana, en la inteligencia, pero no somos racionalistas. El racionalismo es un movimiento que surge fuertemente en el siglo XVIII. Racionalismo es idolatrar la razón, considerar que la razón humana puede manejarse independientemente de la fe, independientemente de la revelación, independientemente de Dios, y nunca se equivoca. Eso es racionalismo, muy propio del siglo XVIII, ¿no es cierto? Los pensadores racionalistas, el gran siglo del racionalismo, el siglo llamado de las luces, ¿no? El siglo de las luces, o el iluminismo, es el siglo XVIII. Entonces, ¿por qué es necesario, partiendo de esta base de que la fe y la razón deben armonizar, y que la fe, la revelación bíblica, va un paso siempre más adelante, y sirve algo así como de control de calidad de las ideas humanas, de las ideas y de las ideologías? Tal vez veremos la diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Son muchos conceptos, tal vez los que estoy introduciendo ahora, pero a lo largo de la cursada los vamos a ir desglosando y estudiando. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar acerca de cuán necesario es cultivar un estilo bíblico de pensar. Porque aunque ustedes no se den cuenta, todos somos filósofos, porque todos pensamos, todos buscamos respuestas a un montón de cosas. El pensamiento del filósofo es ese, buscar respuestas, ponerse a pensar sobre el por qué estoy acá, de dónde vengo, a dónde voy, digamos, cuál es el sentido de la vida, por qué las cosas son como son, un montón de situaciones que el ser humano se ha puesto a pensar. Fueron los griegos los que empezaron este camino del pensamiento humano, de la filosofía, y estamos expuestos a un montón de filosofías, e ideologías. Estamos expuestos. ¿Y cuál es la manera de poder preservar nuestra mente, acomodar nuestra mente, digamos, a ver cómo lo puedo expresar mejor?
¿Cuál es la manera de preservar nuestra mente de toda esta influencia ideológica mundana? Del sistema mundo me refiero, ¿no? Hay todo un enorme abanico de ideologías que buscan, digamos, digamos, que buscan ingresar a nuestra cabeza, a nuestra inteligencia, a nuestra mente. Y estas ideologías se imparten desde los medios de comunicación, se imparten estas ideologías desde digamos, desde las editoriales, y fundamentalmente desde los sistemas educativos. Los colegios primarios, secundarios, la universidad, ni hablemos. Es todo un gran aparato de adoctrinamiento en ideologías contrarias, opuestas, hostiles, adversarias del cristianismo. Pero además son adversarias y hostiles al cristianismo expresamente, porque muchas de estas ideologías identifican al cristianismo como el gran responsable del atraso, del atraso en el mundo, como el gran responsable de la opresión. El cristianismo es la opresión de los aborígenes de América, el cristianismo es la opresión de las mujeres y de las minorías, el cristianismo es la opresión hacia hacia los obreros, hacia los pobres, hacia las clases, hacia los proletarios. Es decir, las distintas ideologías han siempre identificado al cristianismo como el gran responsable de todos los males de este planeta, cuando en realidad, si estudiamos la historia, veremos que es exactamente al revés. Pero se nos da una versión de la historia desfigurada, fraguada, ¿no? Una verdadera falsificación histórica, por medio de la cual se nos implanta en nuestra cabeza toda una serie de ideologías, como les decía, opuestas, adversarias a la cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es una manera de ver el mundo, una manera de ver la vida como la de Dios, a través de las Escrituras. Entonces, qué gran necesidad esta de cultivar un estilo bíblico de pensar. Voy a leer algunos textos bíblicos. Vamos a empezar con la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 8, voy a leer, y el versículo 5, del versículo 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Acá hay una correlación entre ser de la carne, es decir, no estar regenerado, no tener la nueva naturaleza que se produce por medio de la regeneración que el Espíritu Santo hace en el creyente cuando el creyente deposita su fe en Cristo. Bueno, los calvinistas dirían al revés, que la regeneración es primero y la fe después, pero obviamente que no vamos a entrar en ese debate en nuestra clase. Lo cierto es que en algún momento se produce la regeneración y tenemos una nueva mente. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense la correlación. Ser de la carne, esto nos habla de la naturaleza, esto nos habla de la naturaleza del ser humano sin Dios, del ser humano, del hombre natural, le llamaríamos también en términos bíblicos, ¿no? El hombre natural, el hombre sin regeneración. Ser de la carne implica pensar como piensa, con el pensamiento puramente natural, sin discernimiento espiritual, quiere decir. Y el pensar de esa manera implica ocuparse en las cosas de la carne, vivir según la carne. Fíjense la correlación que hace este texto. Primero es la naturaleza, digamos, que puede ser regenerada o no regenerada. Esa naturaleza da origen a una manera de pensar, y esa manera de pensar da origen o lleva a una manera de vivir o de actuar. Entonces, primero soy un creyente, un nacido de nuevo, un ser humano regenerado. Primero soy, después pienso y después actúo, vivo. Acá lo que quiero destacarles es el lugar prominente y preeminente que tiene el pensamiento correcto
por sobre las acciones correctas. El pensamiento correcto que me lleva a acciones correctas. Y si quisiéramos poner un tercer elemento en esta ecuación, que lo ponemos al final de todo, ponemos el sentimiento. Pienso, actúo, siento. Ese es el orden. Incluso hasta es un orden que ha sido confirmado por la psicología también, sobre todo la psicología cognitiva, ¿no es cierto? Sabemos que psicologías hay muchas, pero pienso, actúo y siento. Generalmente ponemos las cosas al revés. Primero ponemos el sentimiento, la emoción. Me siento bien, me siento mal. Hoy no me siento con ganas de leer la Biblia. Hoy no me siento con ganas de orar. Hoy no me siento con ganas de ir a la iglesia. Hoy no me siento con ganas de participar de la clase de filosofía. Bueno, eso les va a pasar seguro más de una vez, pero más que siento, primero es pensar correctamente, o sea, trabajar acá, en nuestras ideas. Muchas veces tenemos la cabeza llena de ideas falsas, de ideas erróneas. Hay que trabajar acá. Después decidir, o sea, actuar de determinada manera. Aunque sea contrario al sentimiento, actuar de determinada manera. Y los sentimientos buenos van a ser consecuencia de esas dos cosas, de pensar bien y de actuar bien. De ahí se van a deducir los buenos sentimientos, ¿no es cierto? Aunque al principio no estén. Aunque al principio no estén. Porque no gobernamos sobre nuestros sentimientos. Pero ¿saben qué? Sí podemos gobernar sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones. Salvo que sufras de algún trastorno psicológico como el trastorno obsesivo-compulsivo y cosas que se te imponen ciertos pensamientos, que puede existir, ¿eh? Es un problema psicológico donde las personas tienen representaciones obsesivas que se les imponen en su mente y no se las pueden sacar de la cabeza. Por ejemplo, lavarse las manos 138 veces por día, por ejemplo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que son propias de la psicología. Pero si tu cabeza funciona bien, tenemos posibilidad de gobernar sobre nuestros pensamientos y sobre todo sobre nuestras acciones. Pero sobre los sentimientos no, la verdad que no. Si yo por alguna razón me siento mal, me siento sin ganas de hacer esto o aquello, y bueno, con tomar una decisión firme, el sentimiento no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar y gobernar mis pensamientos y mis acciones. Fíjate cómo dice Mateo 22, 37. Esto nos muestra que Dios creó al ser humano con una mente capaz de, y con una mente con la cual tiene que amar a Dios. Es Mateo 22, ya veo que no voy a llegar a cumplir, a dar la clase completa, pero hasta donde llegamos, llegamos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón no es el sentimiento en la Biblia, como generalmente decimos. El corazón muchas veces hace referencia a la persona total, al ser humano total, completo, al centro mismo de la naturaleza humana, y la mayoría de las veces corazón hace referencia a la mente, la mayoría de las veces. Porque para los orientales, en el corazón estaba la sede del pensamiento, de la mente. Los sentimientos estaban abajo, en el vientre, en el estómago, serían las entrañas. Vieron que Pablo dice que los amo en el entrañable amor de Jesucristo. En realidad la traducción más correcta o más literal, que es como la que tenía la antigua traducción de 1909, los amo en las entrañas de Jesucristo. En las entrañas. Entonces, bueno, Dios nos dotó de una mente con la cual le tenemos que amar. Y Proverbios 23, 7 es un texto muy cortito y muy significativo para lo que estamos hablando. Proverbios, déjenme tiempo de buscarlo. 23, 7. Dice, la primera parte del versículo nada más, porque cual es en su pensamiento, en su corazón, vieron que dice pensamiento en su corazón, ahí está identificando el pensamiento con el corazón. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cómo es una persona? Según lo que piensa.
¿Cómo podemos calificar a una persona? Según lo que piensa. Por eso es tan importante que los cristianos trabajemos en nuestra mente. Sobre todo, insisto con esto por enésima vez, y lo voy a decir casi de manera obsesiva cada vez que me encuentre con ustedes, es tan importante, digamos, la batalla es por la mente. Me distraigo un poco porque me está sonando el teléfono, pero si la persona que llama piensa que voy a ir a atender, está muy equivocada. Entonces, la batalla es por la mente, por conquistar nuestra manera de pensar, porque como si el mundo, si Satanás, si el sistema mundo, si las ideologías del mundo se meten en nuestra cabeza, conquistan nuestra manera de pensar, eso va a determinar nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir y todo nuestro ser. Por eso es tan importante proteger nuestra mente, trabajar en la mente. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 15, 18 y 19, que no lo vamos a leer, pero lo que nos está enseñando ahí el Señor es que el hombre peca, no por lo que come físicamente, sino por lo que digiere intelectualmente. Dice, del interior del hombre salen los malos pensamientos, las malas acciones. Lo que digerimos intelectualmente nos puede hacer finalmente pecar. Mateo 15, 18 y 19. Entonces, quien piensa rectamente va a tender a actuar rectamente y a la inversa. Y a la inversa. Lo cierto es que la Biblia dice que Dios creó al ser humano con una mente tremendamente capacitada, con una inteligencia increíble, y esto lo vemos en una parte del relato de la creación, donde Dios le muestra, le presenta al ser humano, le presenta a Adán toda una serie de todos los seres creados, todos los animales, y Adán les va poniendo nombres. ¿Se acuerdan de esa escena? Recuerden ustedes que tal vez en algún momento me dicen Messi se corta porque me dice su conexión es inestable, así que por favor no me dejen hablando solo como un loco. Díganme, háganme alguna seña que no se escuche, qué sé yo. Les decía entonces que en la Biblia siempre el nombre está ligado a la naturaleza de lo que está, lo nombrado, lo designado, está ligado a la naturaleza. Los nombres en la Biblia no son porque suenan bien. Realmente hoy los padres y demás ponen nombre a los nenes, a los hijos, porque les suena bien el nombre. Sobre todo la gente así del mundo en general. Entre los creyentes, bueno, se fijan más en el significado. Entonces, pero en la Biblia siempre el nombre está ligado a la esencia, a la naturaleza de aquello que es designado. Entonces, cuando Adán le va poniendo nombre, lo que está queriendo decir que Adán tenía una capacidad de inteligencia tan grande, tan extraordinaria, que por pura intuición quiere decir adquirir un conocimiento sin necesidad de estudiar previamente, solamente por intuición, los veía y al mirar cada ser, captaba su esencia y los nombraba. Captaba su esencia, captaba su naturaleza y les ponía nombre. Lo que luego los seres humanos tuvimos que hacer, captar la esencia de las cosas y clasificar los seres y demás, como producto de un trabajosísimo estudio. Adán inmediatamente ya por intuición, bueno, esta capacidad intelectual extraordinaria del ser humano, que por otro lado decimos no le impidió caer en las trampas del enemigo y producir la tragedia, pero esta capacidad intelectual tremenda del ser humano sufrió una tremenda herida con la caída. Entonces, acá tengo varios textos bíblicos que yo solamente los voy a mencionar porque me quedan, creo que ahí dice 6 minutos, no sé qué dice. La mente fue arruinada, la mente humana, seriamente arruinada por la caída. En Romanos 1:28 dice que la mente humana está reprobada. En 2 Corintios 3:14 dice que el razonamiento del hombre está embotado. En 2 Corintios 4:4 dice que el entendimiento del ser humano está ciego. En Efesios 4, 17 y 18 habla de la vanidad de los pensamientos. Quiere decir que el ser humano se pone a pensar cosas que no valen nada. Eso es vanidad. En Colosenses 1:21 dice que el no creyente, la persona no regenerada, en su mente es enemigo de Dios.
Ni siquiera es neutral, dice enemigo. En Colosenses 2, 4, 8 y 18, esto queda grabado, está claro, así que después pueden volver a escuchar y anotar los versículos si quieren. Habla de engaño, vanas sutilezas, y habla de un entendimiento de una mente hinchada. Es como decir también, digamos, vanagloriosa, ¿no es cierto? Es como el que cree que sabe mucho y en realidad no sabe nada. En 1 Timoteo 6, 5 habla de disputas necias en las que se involucran, en las que nos involucramos los seres humanos, ¿no? En 2 Timoteo 3, 18, 3, 8 y en Tito 1, 15 usa términos similares para hablar del razonamiento humano, corrupto o corrompido, los razonamientos del ser humano, ¿no? Entonces, acá ha existido claramente en el ser humano una verdadera mutilación mental. Por eso que producto de esta mutilación mental, producto de la caída, dice también 2 Timoteo 3, 7, dice que algunos, dice, aunque ahí se refiere especialmente a ciertas personas, pero en general podríamos aplicarlo a todos, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Algunos, como dice Romanos 10:2, tienen celo de Dios, porque es parte tal vez del ser humano, de la naturaleza humana, querer creer, querer buscar a Dios, tener la intuición de que hay un Dios. Y muchos religiosos tienen celo religioso, celo de Dios. Pero dice Romanos 10:2, pero no conforme a ciencia, no conforme a esa sabiduría espiritual que solo viene por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto tuvo su origen en algo que le pasó a Eva. Dice que Eva, dice MacArthur, en un libro muy bueno que se llama Piense conforme a la Biblia, libro altamente recomendable, Piense conforme a la Biblia, dice que Eva se rindió ante la mentira de Satanás. Y Eva creyó que tenía que hacer una decisión. La orden de Dios ya no era inapelable. La revelación verbal de Dios ya no dictaba lo que era bueno y lo que era malo. La instrucción imperativa de Dios llegó a ser opcional y Eva creyó que realmente tenía derecho a hacer una decisión, si obedecer o no obedecer a Dios, si hacerle caso a Dios o no hacerle caso. La mente de Eva, peor todavía, porque fue cada vez bajando más, llegó a la conclusión de que Dios o estaba equivocado o que le había mentido, una de dos. El engaño de Satanás la convenció de que se alejara de la verdad absoluta e infalible de Dios. El engaño la condujo a qué? Dijimos que primero es pensar, después viene actuar. Es decir, el engaño la llevó a la desobediencia. Satanás conquistó su mente y eso la condujo a la desobediencia. Así la mente humana entonces quedó dañada. Dañada por el pecado. La mente humana no pudo conservar la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esto es fundamentalmente el gran daño en la mente humana. El no poder ver las cosas, el no poder ver la vida desde la perspectiva de Dios, como Dios la ve. Entonces, tenemos lo que también los psicólogos cognitivos llaman distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas. Tenemos entonces un gran desafío. Nosotros que tenemos una mente redimida, como dice 2 Corintios 4:6, nuestra mente es iluminada por el Espíritu Santo. En Efesios 6:11 se habla de que podemos ponernos el casco de la salvación para protegernos contra las acechanzas. La palabra acechanzas es una palabra que se usaba para referirse a ataques a la mente. Después nos vamos a ver también un poquito más en profundidad de esto. En 1 Juan 5, 18 al 20, dice que tenemos un conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios que antes no teníamos. Todo esto es por la obra del Espíritu Santo de regeneración. En Romanos 12, 2, dice que tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente.
y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces nuestra mente adquiere, nosotros que somos redimidos, nacidos de nuevo, nuestra mente adquiere una nueva manera de pensar. Y además, ¿saben qué? Una nueva manera de ir deshaciéndonos de las formas antiguas de pensar, de las estructuras mundanas, de las estructuras carnales que teníamos de pensar. Pero eso es un trabajo en el que nosotros tenemos que colaborar. No es un trabajo automático. No es que Dios produce un milagro y de pronto nos cambia totalmente la manera de pensar y no tenemos que hacer más nada. No, tenemos nosotros que hacer un trabajo, por eso se nos exhorta a transformar nuestro entendimiento, a renovar nuestro entendimiento. Es un trabajo que ustedes y yo tenemos que hacer. ¿Y cómo se puede hacer este trabajo de renovar nuestro entendimiento? Bien, las escrituras son la mente de Dios. Las escrituras es la mente de Dios escrita en palabras humanas. Es la mente de Dios. Entonces, para pensar como Dios piensa, ustedes y yo tenemos que pensar conforme a las escrituras. De ahí el título del libro de MacArthur. En Colosenses 3:16 dice que Cristo habite, more por la fe en nuestra mente, en nuestros corazones. Entonces termino con esto antes de que se me corte. Después de la salvación, el cristiano necesita reajustar de a poco la manera de pensar. Desechar todos los patrones de pensamiento contrarios a la Biblia y transformar nuestra mente conforme a las escrituras. Leerla, meditarla y estudiarla. Bien, me despido de ustedes porque se me va a cortar. Si alguien me tiene que hacer alguna pregunta y quiere que me vuelva a conectar, avíseme, no tengo problema. Alguna pregunta del trabajo, de la materia que no contesté, ustedes me dirán. Si no, se corta. Bueno. No, te podés volver a conectar porque, por lo que veo, el libro de consulta es el de